Bueno, pues buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a un miércoles más de Tinta ya, es nuestro tercero. Así que estamos muy contentos de compartir con ustedes. Yo en lo personal estoy también muy emocionada de estar acompañada de dos mujeres maravillosas. Para mí este libro fue un descubrimiento enorme y aquí, como les digo, estoy recibiendo personas y tal. Fue un descubrimiento enorme, bonito. La escritura de María Luisa me marcó el alma y para mí ha sido un privilegio conocerla. Le agradezco a Elena Poniatowska, que es la curadora que nos recomendó esta lectura. Entonces, pues quiero darle la bienvenida a estas dos maravillosas mujeres que nos acompañan esta noche, Irma López y Patricia Puga. Irma, además de ser la autora de este maravilloso libro, quien generosamente la busqué por mail, me mandó este libro, hablamos, es experta en la obra de María Luisa, se tomó el tiempo de explicarme que es decana interina de Lee Honors College de Western Michigan University, y lo que eso significa, en pocas palabras, y si algo me corriges, Irma, pero está con los mejores estudiantes que tiene la universidad. Ellos están de la mano de ella preparando a los ciudadanos del futuro. Así que me parece aún mayor, un privilegio aún mayor tenerla con nosotros esta noche. Ella es autora de dos libros, Historia, Escritura e Identidad, la novelística de María Luisa Puga, Confluencias y Demarcaciones, la novela mexicana de 1998 a 2008. Diría que entonces tres con este. Y bueno, y a Patricia Puga, su hermana, que qué más privilegio para contarnos desde la intimidad de la cotidianidad de la vida, cómo fue vivir junto a María Luisa, y además que me contó en algún momento cuando también con una generosidad enorme, hablando por WhatsApp, coincidimos y me terminó contando ahí anécdotas como que conoció a Gabo y fue mecanógrafa de Gabo, así que ese es el tipo de anécdotas que queremos escuchar, los secretos que nadie conoce. Así que de verdad es una alegría infinita estar con todos ustedes y bueno, con toda esta comunidad maravillosa de tinta que les cuento a todos y a todas. Estamos ya en 80 ciudades de Colombia, así que estamos muy felices de todo esto. Así que bueno, sin más, Irma, te cedo la palabra para que arranquemos y nada, vamos conversando como si estuviéramos aquí en la sala de la casa. Tómense algunos vinitos, agüita, cafecito, lo que quieran para disfrutar esta conversación. Ah, bueno, muchísimas gracias, Sandra, por la oportunidad que me das de poder hablar sobre una autora magnífica, como bien lo indicaste al principio, a la cual he dedicado 30 años de estudio, porque fue que descubrí a María Luisa cuando era yo una estudiante en el programa de doctorado en la Universidad de Kansas. Y fue ahí en un curso que tomé precisamente hablando del Gabo, ¿no? Con escritores del boom que se llamaban o que se conoce ese periodo de literatura en Hispanoamérica, donde había autores como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, ¿no? Y también había dentro de este grupo de novelas que estábamos leyendo, había tres autoras, las únicas mujeres. Una de ellas era Elena Poniatowska, que tú ya la conoces y tus lectores también. La otra era María Luisa Valenzuela, con una serie de cuentos, una escritora argentina, y María Luisa Puga. Desde el momento en que leí su novela, ¿no? Que fue Pánico Peligro, en ese entonces me identifiqué con ella y también nos dimos cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo en Latinoamérica en términos de producción literaria. Parecía que en ese momento las mujeres estaban marcando la entrada a una nueva etapa literaria que iba más allá de los escritores del boom. Y este periodo se comenzó a denominar en ese tiempo el post-boom. Y este periodo del post-boom no se caracteriza por la presencia de las mujeres escritoras en Latinoamérica. Y no es que no hubiera antes del post-boom escritoras
en Latinoamérica. Siempre las ha habido, desde la época de la colonia tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y en México tenemos a escritoras de la Revolución que escribieron durante la Revolución en los años 50, pero no era un grupo de escritoras como vemos ese fenómeno en los años 70. Entonces, María Luisa, junto con Elena Poniatowska y otras escritoras, inauguran en México este periodo. ¿Y en qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los escritores del boom y los escritores y escritoras del post-boom? Y la diferencia tiene que ver específicamente no con una literatura mucho más realista y cercana a la realidad. Una literatura que le da voz no a las mujeres, a la voz de la mujer, pero también a todos estos otros seres marginados de los cuales no se había hablado mucho, no porque siempre en esta literatura del boom eran historias épicas, ¿no? Que lo decían todo, lo contaban todo, lo comprendían todo. Y esas novelas eran unas novelas súper gruesas, ¿no? Mientras que las mujeres comienzan a publicar este tipo de literatura más íntima, ¿no? Que también tiene temas que son semejantes a los del boom, pero era desde otra perspectiva más personal. Y dentro de este grupo, entonces comienza a destacar la voz de María Luisa. Para, um, para no hacer, no, porque no hay mucho tiempo para hablar sobre no, la trayectoria literaria de María Luisa, solo quiero decir que en 1964 María Luisa se va a Europa, ¿no? En busca de Virginia Woolf, ¿no? La escritora que había sido su ídolo por mucho tiempo y una inspiración. Y se va a quedar en Europa por 10 años. Y un año de esos 10 o 9 años, debo de decir, los pasa en Kenia, en Nairobi. Y había estado en Europa, por supuesto, viajando por toda Europa, pero al irse a África, ¿no? A Nairobi, ella descubre que no, que hay mucha conexión con México, ¿no? Que aunque eran otros, ¿no? Otro grupo, ¿no? Otra región, otra historia, de todas maneras conectaban ambos pueblos de manera semejante. Y entonces ella dijo que tenía que, antes de salir de Nairobi, tenía que escribir algo sobre este país porque la regresaba de cierta forma a México. Y fue así entonces como nacen las posibilidades del odio. María Luisa termina de escribir la novela en Inglaterra porque después de pasar ese año en África, ella y su pareja, que luego vendría a ser su esposo en México, termina entonces, se van a Oxford por unos meses y termina ahí de escribir el capítulo 2, el del mendigo, y el último que tiene que ver con Niambura. Y eso, y no, es esa, cuando ella envía el manuscrito a México, un amigo de ella se lo lleva a Siglo XXI, tiene un conocido este amigo en Siglo XXI, la casa editora, y en ese momento el director de la casa editorial, un argentino, dijo, bueno, es que no pude parar de leer esta novela y la quiero publicar. Así, no, de pronto, después de que María Luisa había estado, no era la primera novela que escribía, había escrito otras novelas anteriormente, pero siempre las mandaba, no, a México y no se las publicaban, pero esta novela no atrapó la atención del editor, del director de la editorial y dijo, sí, la publicamos. Inmediatamente causó, no, una sensación en México. De cierta manera, y María Luisa misma lo ha dicho en entrevistas, muchos mexicanos se sintieron ofendidos, ¿no? Porque decían, ¿por qué nos compara México con África, ¿no? Y entonces ahí viene otra vez la cuestión, ¿no? De todo eso que subsiste y del cual habla María Luisa en esta novela que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con la clase social, que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con esa fragmentación social que es tan común
en los pueblos, especialmente los pueblos o las naciones en vías de desarrollo. Y bueno, entonces así es como nacen las posibilidades del odio. Antes de continuar y de contestar preguntas, quisiera también mencionar que María Luisa, antes de morir, María Luisa muere en el 2004 y antes de morir le dejó a su hermana 327 diarios. Y hay quizá como unos 20 o 25 que están perdidos, ¿no? Pero 327 le entrega a Patti Puga, que está aquí con nosotros. Y entonces, cuando yo me di cuenta que había esos diarios, yo dije, tengo que tener acceso a los diarios, quiero conocer, porque yo no conocía nada acerca de su vida privada. María Luisa era muy privada, nunca hablaba de su vida. Ella decía, no importa yo como persona, sino lo que importa es mi literatura. No quiero nada, o sea, eso es lo único que tengo. El lector, el autor no es importante, es la obra que queda lo más esencial, lo importante. Y entonces fue así como conecté con Patti Puga, que muy generosamente, como es Patti, me abrió no solamente el baúl de donde estaban todas las cajas, donde estaban esos diarios, pero también el baúl de sus recuerdos. Y Patti, con la ayuda de Patti, fue que llegué a publicar este libro sobre la vida y la obra de María Luisa Puga, que se llama Extraño, no amor el tuyo. Es un título un poco extraño, reconozco, ¿no? Porque la sintaxis está un poco rara. Extraño, no amor el tuyo. ¿De qué se trata, no? Es una cita que viene de lo que le respondió Julio Cortázar a María Luisa Puga cuando ambos estaban en Nairobi, porque Julio Cortázar había ido a Nairobi invitado por una institución cultural y se conocen ahí María Luisa él y había sido el ídolo de María Luisa Julio Cortázar y María Luisa le dijo a Julio en un momento, yo no amo la literatura. Y Julio le responde, pero no como diciendo, pero ¿qué dices? ¿Cómo dices que no amas la literatura? Dice, qué extraño, no amor el tuyo. Si has dedicado toda tu vida, te has entregado a esto, ¿cómo puedes decir que no amas la literatura? Dijo, pero entiendo lo que tú quieres decir. No es que no ames la literatura, sino que no amas todo lo que tiene que ver alrededor de la literatura, que tiene que ver, no, hay que buscar casas editoriales que te publiquen, hay que dar presentaciones, hay que ser el centro, ¿no? de atención ¿no? del público para que puedas vender tus libros. Y eso a María Luisa no le gustaba. No, ella decía escribir y nada más. Eso es lo que yo quiero ser. Lo demás sobra. Mis libros es lo más importante. Y es así, entonces, volviendo otra vez para introducir a Patti, quiero decirles que la Patti llenó todos esos huecos que son imposibles de llenar sin el conocimiento de una hermana, porque en los diarios, María Luisa habla de muchas cosas, pero hay muchas cosas que no se pueden decir en los diarios, ¿verdad? Porque no hay el tiempo ni el espacio suficiente. Entonces fue Patti que me ayudó a construir este libro. Entonces puedo decir que el libro es una colaboración con Patti. Gracias. Ok. Sandra, ¿quieres que Patti inicie con alguna Sí, pregunta que le hagas? pues, Patti, qué nos dirías tú? ¿Cuál fue esa herencia que te dejó María Luisa? Que ya nos habías contado algunas pocas, como esta amistad que tienes con Irma, pero cuéntanos cómo fue compartir la vida con María Luisa, que igual debe ser algo muy intenso. Sí,
Sí, tienes toda la razón, sí, fue muy intenso. Nosotras nacimos en México y bueno, a mí me llevaron cuando tenía 1 año a Acapulco y porque la familia de mi mamá era de Acapulco. Entonces, cuando yo tenía 7 años, se murió mi mamá. Licha tendría 9 años y pico. Entonces, éramos 4 hermanos, los 2 hombres mayores y nosotras 2. Y fue importantísimo para mí ella, y creo que yo para ella también, porque pues nada más nos teníamos una a la otra. Eh, Tuvimos un padre, pues, adorable, pero no estaba nunca. Y Y ella pues me protegió mucho de chica, platicábamos mucho en la noche, antes de dormirnos y por supuesto siempre me dejaba hablando a mí porque se dormía primero, pero ella eh, era, yo digo que era muy guapa, pero ella no se sentía guapa. Em, pero éramos muy unidas, fuimos muy unidas hasta que se fue a Europa. Ya cuando pasamos muchas, ¿cómo les diré? Muchas experiencias solas, porque mi papá mi papá le dio primero un infarto y nos regresaron a Acapulco, estábamos en México. Y ahí es donde nos hermanamos mucho, pero sí tengo el recuerdo, éramos muy pegadas, muy hermanas. Nos encantaba, nos dejaban salir solas por Acapulco y éramos medio salvajitas y estábamos morenísimas porque nos asoleábamos muchísimo. Ahí vivimos con mi abuela y mi papá se volvió a casar y fue un desastre. Nos fuimos a Mazatlán, pero mi relación con ella siempre fue de mucha complicidad, porque aparte los hermanos se quedaron estudiando en México. Entonces, ella me protegía mucho, era una hermana muy linda, nos llevábamos súper, súper, súper bien. Y ya en México, pues nos pasaron muchas cosas, yo no quiero quitar tiempo mucho, pero, pero siempre juntas. Entonces, cuando hubo un momento en que ya no pudimos vivir con mi papá y la madrastra y los hermanitos, y me dijo ella, cuando no se usaba para nada en México, que 2 jovencitas vivieran solas, pero no tuvimos otro remedio más que irnos a vivir a un departamento, y me dijo, mira, vamos a pagar mitad y mitad de todo, porque yo tengo que ahorrar para irme a Europa. Y ya conforme se acercaba el tiempo de que ya se iba a ir a Europa, me decía, vente conmigo. No, hombre, estás loca, yo no. Ay, es que tú te quieres casar con un mexicano y tener hijitos. Y sí, era muy, Personalidad tremenda. ay, sí, tremenda. Y yo era, bueno, religiosísima, sí, bueno, muy. Y ella sí tuvo un cambio, pues le tocó la época pues, ¿qué es que? Pues como de ay, ¿cómo se dice cuando la mujer se independiza más? La liberación femenina. Exacto. Y se lo tomó requete en serio. Y entonces yo me asustaba porque pues yo era súper conservadora y era súper católica, sí. Y ella no, pues ya tenía un novio inglés y el caso es que ya pues sí, y ella ahorraba, yo le robaba de repente de su cochinito
cuando podía sacarle algo de dinero, porque yo sentía que me explotaba un poco, pero cuando se fue, yo sufrí mucho, 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 porque aparte me tuve que regresar a vivir con la madrastra y mi papá, pero le extrañé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos escribíamos mucho y yo me casé como 2 años después y como dijo ella, tuve mis hijitos y y ya cuando ella regresa de Europa, yo ya tengo, creo que ya tenía los 3 hijos, tengo 3 hijos hombres. Y me dice, regálame uno. Estás loca, ¿cómo crees? Y ahí ella ya venía, fumaba mucho, le encantaba la copita, a mí me causaba un poco de shock, pero seguimos siendo platicábamos mucho, iba yo a donde vivía ella y le lavaba la cocina, y éramos muy unidas y sí nos reíamos, nos divertíamos mucho, como que aprendimos a reír más que a llorar, ¿no? Y ya luego, cuando se va a Siragüen, empieza mi sufrimiento por ella, porque yo creo que desde niña, pero nadie se dio cuenta, tenía artritis reumatoide inflamatoria y era, pues era, ¿cómo se dice? Muy contestataria, o ¿cómo se dice? Ujú. Por ahí Sí, voy. Y sí. entonces, pues yo me espantaba un poco y luego me decía, regálame uno de tus hijos. Estaba loco. Y total que sí tuvo muchísimo éxito su primera novela. Este, era muy apreciada. Yo no me acuerdo que haya habido una semana que no saliera en el periódico, hablaban de ella, como muy exitosa. Y me dijo, no, a mí no me interesa la fama, pues en los diarios lo dice, ¿verdad, Irma? Ujú, En los diarios renuncia, dice que frente al mar, ujú. en casa de mi abuela, que estaba frente al mar, en un balcón, renuncia a, al dinero, a la fama, al dinero, a la fama, a la belleza, al éxito. ¿Qué más, Irma? ¿No te acuerdas? Ya, ¿Qué lo que ella quería era escribir y nada más. Así, nada más. Y Entonces, eso te quería, sigue. y entonces ella, se va con una pareja al lago de Siragüen y pues claro que ese fue el peor lugar que podía haber escogido por su enfermedad, que es muy bonito, pero es muy húmedo, muy frío, etcétera. Y ahí ya vivió pues hasta que se murió, pero sí se fue enfermando, sí bebía mucho y, y pues para mí fue como que la devolución de todo el cuidado que tuvo cuando yo era chiquita, éramos las dos, pues fue en esos momentos de apoyarla, de llevarla al doctor y traerlo. Y luego me hacía leer sus libros en, como escritos a máquina, no ya impresos. Hasta que le dije, ya no me los des así, dámelos ya como libro. Y entonces, ya le hacía mis comentarios y todo. Y escribía diarios, esos famosos diarios, toda su vida, siempre. Y yo llegaba y los abría y leía, y unas partes me daban risa, otras no. Pero, pero escribió toda su vida diarios, o sea, entonces, aparte, hace su testamento en un diario
y que me deja a mí semejante paquete, que me hereda a mí los diarios. Y sí, la verdad que, como dice Irma, para mí me mandó del cielo ella, mi hermana, a Irma, porque me ayudó muchísimo a que se transcribieran, ¿qué? Irma, Te es que donaran a la universidad, sí, te escanearan, sí. y que se escanearan. Ella organizó esto de donarlos a la Universidad de Austin, que hubo una ceremonia muy bonita. Irma habló muy bonito y muy bien presentada. Y total, bueno, yo creo que yo ya me estaba enfermando mucho porque era un peso tener los diarios, cuidarlos, ponerles bolitas de humedad y no, sí fue una hermana complicada en ese sentido de que, pues de haber sido tan unidas, éramos diferentísimos. Entonces, pero nos llevábamos súper bien, sí, la apoyé mucho en su enfermedad, mi marido también fue muy lindo con ella. Y, y pues ahí en el libro de Irma viene todas mis experiencias y todo ya, porque ahorita pues me da un poco de nervios estar hablando, pero porque yo hasta estudié psicoterapia, fui psicoterapeuta 26 años. Y ella se reía mucho de lo que le decía yo y que se cuidara y que sé qué, pero sí fuimos muy cercanas siempre. Me dejó un último mail que me mandó ya muy enferma, que que ya no me preocupara por ella, que me dedicara a ser feliz, a vivir. Y sí, se murió muy joven, con una artritis reumatoide bárbara, en silla de ruedas, sufrió mucho. Y su último libro, yo se lo recomiendo mucho, se llama El diario del dolor. Hay muchos libros muy buenos, pero ese creo que es, pues, ella lo escribe inclusive traía antes un disco hablado por ella para los enfermos que no pudieran leer. Y no, yo nomás de oír la musiquita se me paraban los pelos de punta. Y, y creo, de veras, eso sí creo, que el que me haya hablado Irma un día, no, me escribió y en inglés, pa' colmo, me escribió su jefa, ¿qué era? Mi Tu decano, Dino. sí. Ajá. Y entonces, híjole, lo vi larguísimo el mail y en inglés, que no, yo no soy muy buena. Ay, no, dije, mejor ni lo leo, porque me escribían mucho que querían al día siguiente coincidió con que fueron un sobrino que vive en Estados Unidos, trabaja en una universidad y sus compañeras que estaban escribiendo un libro sobre Licha, sobre mi hermana. Si me oye que digo Licha, me va a jalar los pelos, porque no, ella era María Luisa, pero pues ni modo, de hermana era Licha. Y entonces le conté y me dijo, ay, pues déjamelo leerlo. Y se lo di que lo leyera a esta chica. Y me dijo, oye, no, sí, contéstale. Yo conozco a esta maestra, es buenísima, sí, ábrele las puertas y que no sé qué. Y ya llegó Irma a la casa a México, con su esposo, y, y hubo algo, yo creo que hay un Dios o como le quieran llamar, que hace que estas cosas raras sucedan. En el momento en que entró Irma, nos caímos perfecto, les hice pozole para que comieran su esposo y ella,
Jorge, mi marido, todavía vivía y, y teníamos una casa en Malinalco y los invitamos porque el esposo jugaba golf y Jorge estaba feliz. Y, y de ahí, íntimas, 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 es como la hermana que no tuve. Yo quise mucho a Licha, la cuidé mucho en vida y sus diarios, que eran como mis nietos, miles de diarios. Y total que pues ya, gracias a Dios, me ayudó a donarlos. Nos hicieron un evento muy bonito, ¿verdad? Sí. Este, y, y pues sí, tengo muchísimas anécdotas de ella, pero lo que me quieran preguntar, con mucho gusto. Ujú. Irma, ¿tú quieres decir algo, hablar un poquito de las posibilidades del odio antes de darle la palabra a las personas que están? Claro que sí. Quisiera, no, de aquí de uno de sus diarios, quisiera leer esta cita de ella, porque resume muy bien lo que hemos estado hablando de que María Luisa, lo más esencial para ella era la obra que queda. Y ella dice en uno de sus diarios, pero es evidente que lo que importa es la obra que queda, nada más. ¿Quiénes fuimos? ¿Qué hicimos? Da lo mismo. En relación a las posibilidades del odio, y me gustaría mucho que nuestros lectores me hicieran preguntas o comentarios acerca de qué les pareció la obra, ¿no? Porque es una obra que tiene que ver no con nuestros países, que tiene que ver con un país tan distante como es África, ¿no? Y de una cultura de muchas maneras diferente también a la nuestra, a la que conocemos en Hispanoamérica, aunque hay puntos de contacto también, por supuesto. María Luisa, al llegar a África, dijo, tengo que escribir una obra que hable sobre la problemática que yo veo aquí todos los días, pero también algo que conecte con México. ¿Cómo puedo yo armar esta obra para que sea accesible? Porque para ella la accesibilidad era fundamental. Tenía que llegar al lector. La manera en que ella pensó que sería la mejor forma de hacerlo es escribir las posibilidades del odio como si fueran pequeños cuentos que se sostenían por sí mismos, que la obra pudiera leerse, por ejemplo, el cuento del mendigo, ¿no? El apartado número 2 o el capítulo número 2, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Es la historia de una sola persona, mientras que tenemos, no, son 6 capítulos y los personajes no se conectan entre ellos. Lo único que conecta a los personajes es la ciudad de Nairobi. Esa es la única conexión que existe entre ellos. Mas, sin embargo, ¿verdad? Nairobi es un microcosmos de Kenia. Ahí se resume toda la historia de Kenia y con estos 6 personajes nos ofrece diferentes ángulos de visión de lo que es esa sociedad africana. Tenemos, ¿no?, el keniano británico blanco, tenemos el británico blanco expatriado, teníamos la historia del mendigo, ¿no?, de los problemas que él tuvo en su propia comunidad con otras tribus también que eran africanas y cómo había esos conflictos entre ellos mismos. Tenemos la historia de Jeremías y de José Antonio, el estudiante mexicano que va a África, ¿verdad? Y se encuentra con otro estudiante keniano. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? ¿No? ¿Cómo Jeremías tiene que realmente subsistir y depender de otros para poder seguir adelante? Tenemos la historia del señor Matiolo, ¿no?, que replica los mismos valores de los blancos hacia los otros grupos étnicos en su comunidad. No los trata mal, no los quiere, siempre está hablando mal de ellos. Y tenemos finalmente la historia de Nyambura, ¿no? Esta joven africana, ¿no?, que está buscando su identidad, quién soy. En sus diarios, María Luisa dijo que de todos esos personajes, con el que más se identificaba era con Nyambura, que de muchas maneras representaba a ella en esa búsqueda de la identidad.
Y como ustedes habrán apreciado también, hay la presencia de una escritora mexicana, ¿verdad? Que conoce a Nembura y que le dice que está viajando con su esposo por Europa, ¿no? Es la presencia de María Luisa insertada dentro de la ficción, a una técnica que a ella le gustaba mucho hacer, siempre no hablar del proceso de escritura, cómo se escribe una novela y la presencia de ella en las posibilidades del odio. En el último capítulo es como haciéndonos una seña y diciendo, hey, aquí estoy, ¿no? Aquí está María Luisa Puga, no se olviden, ¿no? Que estoy yo aquí. Muchas Bien, gracias, Irma, muchas gracias. Bueno, que este es el momento de más timidez. Yo quisiera decirles que... no, ¿cuál? Amparo. No, Isabel, Qué pena. Isabel. Me estamos cambiaste de en Qué nombre, preguntas. pena, pero qué pena Isabel. lanzar. Discúlpeme lanzarme primero, lo que pasa es que tengo un poco de afán. Entonces yo estaba esperando a que él me terminara para yo, estaba lista para hacer clic. Por No, favor, sigue. el libro primero que todo me cautivó. Nunca pensé que me fuera a cautivar tanto porque es muy diferente a lo que yo siempre he leído. Claro. Entonces arranqué a leerlo y mejor dicho me atrapó de una manera alucinante. Me faltan unas páginas, pues que creo que por ahí 20 páginas, una cosa así. Hoy corrí viajé de Medellín acá a Cartagena porque mañana arranca el festival. Entonces me encerré aquí en donde estoy en la 274, como les digo, ya estoy a punto de terminar el libro, Sí. pero fue que realmente me cautivó. Wow, qué forma de escribir, de narrar, de describir alucinante. Y entonces iba a preguntar, ¿el libro que Irma nos acaba de mostrar, lo puedo conseguir de alguna manera? ¿Cómo lo consigo? Ay, Amparo, ay, el problema es la distancia, ¿no? Ok, El problema es el envío, porque ya mucha gente me lo ha pedido, pero hay que pasar por inmigración y dura como 1 mes o 2 meses en llegar. pero ¿tú dónde estás? Estoy en Michigan, en Estados Unidos. Y si yo tengo que lo mandaras a Miami simplemente, Claro que sí, con es muchísimo que tengo una gusto. persona que me lo recibiría en Miami y él ya me lo manda y él se encarga del resto. Lo que me interesa es que me lo Amparo, mandes a Miami. Amparo, será un placer, un gozo poder compartir contigo ese libro. Tú después le das a Sandra la dirección y Sandra me la envía a mí y yo con mucho gusto te lo envío. Quedaría, Irma, eterna e infinitísimamente agradecida que me puedas mandar ese libro. Sería lo máximo, Ok, lo un máximo. placer, un Y, placer. y tendré en cuenta lo que decías del otro libro de María Luisa, de la parte de cómo ella relata su enfermedad. Ese libro, ahorita que lo mencionaste, Diario del dolor, por favor, el exactamente. diario del dolor. Sí, Porque ojalá. es que yo soy sobreviviente de cáncer, entonces por eso ese libro me... Oh, Ya, Amparo, ya, ya cumplí los me 10 años, encantaría. ya cumplí la primera década y sigo libre, gracias a Dios, de repetición. Entonces por eso es que ese libro me ha quedado sonando tanto. No Pero Y sabía. una cosa este, sí es, como les digo, me dejó alucinada. Qué espectáculo de forma de escribir, de forma de narrar, ¡wow! O sea, lo máximo. Hace rato no me leí un libro que me atrapara tanto, siendo tan diferente a lo que yo leo. Es que ese era un poquito mi temor cuando arranqué a leerlo, dije yo, esto vamos a ver cómo me va, porque esto es muy diferente a lo que yo normalmente leo. Y no, me atrapó de entrada. Impresionante. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. De verdad. O sea, allá en el cielo te felicito porque es que, wow, aplausos, qué librazo. Sí, Ay, qué linda. Sí. sí, Gracias. Sí, gracias. Patricia, o sea, de verdad, impresionante el libro, impresionante las historias. Y esto fue muy, muy, muy comentado aquí en México, Ujú. en los periódicos. Ajá. Sí, 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 pues sí causó mucha, me imagino, sí. Toda clase de reacciones, está. A medida que lo leí, yo decía, claro, he oído cazar lo que tú decías, toda clase de reacciones. Sí. Dos cosas, Isabel. La primera es que tenemos 2 eventos en el HEY, por si quieres acompañarnos, conocernos personalmente. Mañana en Abaco vamos a estar presentando tinta, conversando con las personas. ¿Cuándo y a qué horas?
a las 4:30 en Abaco mañana y el sábado mañana a las 3 y el sábado a las 4:30 en la Cooperación Española, el Centro de Formación Español, perdón. Sí, no, porque es que yo eventualmente Búscanos para ir a ahí y nos Colombia conocemos, chévere conocerte y ahí seguimos. Y del Diario del Dolor en su momento, pues cuando empecé a hablar con Patricia y con Irma estaba agotado, pero si están interesados, creo que tal vez por Busca Libre pueden traerlo de México, si acaso el Fondo de Cultura Económica tal vez estaba por reimprimir su obra, ¿no? Que eso es otra cosa que pues que las posibilidades del odio no se conseguía en Colombia, no se consigue en ajá, Colombia y ajá, gracias a Patricia que pues heredó los derechos y nos impulsó con también toda su generosidad para que ujú. ahorita pudiéramos publicarlo. Qué privilegio, qué privilegio. Ah, gracias. Entonces me dices que mañana y cuándo más. Mañana y el sábado. Si Y el quieres, ahí en sábado, Instagram y en Facebook ¿a qué están las horas? invitaciones. Mañana a las 3 y el sábado a las 4:30. El 24. Voy a pasar a darle la mano a María Elena Y para que... claro que sí. Dale, Mil María Elena, gracias. a ti. Bueno, buenas noches a todos, a todas. A ver, ¿qué les comento de este libro? Pues fue un regalo de uno de mis hijos de Navidad y pues el título inicialmente pues me impactó, ¿no? Las posibilidades del odio. Yo decía, bueno, esto quién sabe de qué irá a tratar. Y comencé a leer el primer capítulo y siempre pensando en que los personajes de un capítulo y otro tendrían algún tipo de conexión hasta que caí en cuenta de que no, porque en el segundo capítulo también hay un niño, ¿no? Entonces yo pensaba que era el niño del primero también, ¿no? Que después cuenta su historia y cómo volvió a Kenia, etcétera. Y me di cuenta que eran historias diferentes y que, bueno, como decía Irma, lo común a todos es el contexto y la ciudad de Nairobi. Eh, me gustó conocer otra escritora mexicana, ¿sí? Que escribiera también y sobre un tema tan impactante y tan vigente en esa época, ¿no? Mm, mm, Inmediatamente me fui a otra autora mexicana que también desconocía y que hace como 3 años alguien la recomendó en una revista de literatura colombiana que se llama Elena Garro. Entonces, Ay, ya. Elena Garro también como tan oculta, ¿no? Por lo menos, de pronto no en México, pero por lo menos en Colombia sí. Y también compré un libro de ella que me pareció impactante y el realismo mágico que narra, etcétera. Claro que el tema no es sobre ella, pero entonces cuando encontré este libro de María Luisa Puga, me acordé de ella y dije, ah, ya tengo 2 libros de 2 autoras mexicanas tan interesantes y con unas formas de escribir tan originales porque María Luisa, pues digamos, los personajes están narrando sus historias, sus sentires en diferentes momentos de su vida, ¿no? Como en el caso de Ñambura, cuando era niña, pero después pasa cuando es adulta y queda uno con la expectativa de, empieza a contar su historia cuando es niña, pero después de un momento a otro salta a otro momento en que está ya en Roma, por ejemplo, y después se devuelve otra vez a terminar la historia que nos estaba contando cuando era niña y cuando llegó con las monjas. Entonces, ese tipo de forma de escribir, de ese pasar, ese traslaparse en los tiempos, digamos, de la vida, pues le deja a uno la inquietud, ay, ¿qué pasaría entonces con esta niña que estaba en un colegio de monjas pero ahorita nos está contando que está en Roma, pero después vuelve, ¿no? Entonces yo pienso que es una forma también muy interesante de escribir y de motivar al lector a continuar, ¿no? El tema, pues, impresionante. Toma uno mucha conciencia sobre el tema de la colonización, ¿no? Y los resentimientos que se dan en los que se consideran colonizados, ¿no? Bueno, es muy interesante el tema, me gustó muchísimo y descubrir otra escritora mexicana, porque yo siempre había leído, por ejemplo, a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, a todos aquellos del boom latinoamericano, pero escritoras mexicanas, pues poco, ¿no? Excepto de Elena
Poniatowska, que también es muy conocida. Entonces me gustó muchísimo este libro y el estilo y la forma de escribir y yo creo que el mensaje que nos deja es bien importante, bien importante. El tema de la superioridad que está presente en todos los capítulos, ¿no? El sentirse superior y a veces inconscientemente, cómo las personas nos podemos sentir superiores ante otros y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, lleva muchas reflexiones. Me gustó mucho. Muchas gracias. Ya, gracias. Muchas gracias a ti, María Elena. En ese sentido, Sandra, ¿sería posible leer un poco de lo que dijo Claro, María Luisa sobre el título? por Dice, supuesto, sí. esta es, al inicio, ella lo había llamado el trayecto del odio, pero luego cambió por otro más sugerente para llamar la atención de nosotros los lectores. Y es lo que dice ella: lenta y desgarradoramente cansada, voy volviendo a la certeza de que no hay más enemigo que uno mismo, que el consuelo de odiar es de una irresponsabilidad atroz, que mi libro bien se podría llamar el trayecto del odio, que todo militarismo contra alguien es una derrota de uno mismo. Y de igual manera, al meditar sobre el nombre que le he dado, que todo odio es una invitación a amar, porque el odio es así que tocamos fondo, por decirlo de alguna manera. Después del odio ya no hay otra cosa más que la muerte, ¿verdad? Porque si odias tanto, el próximo paso va a ser la aniquilación. Pero dice, ¿saben qué? El odio en este sentido es una invitación a amar, porque ahí se llega al final y se regresa entonces, ¿no? Y creo que es algo tan pertinente en este momento que lo estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en Israel, en Gaza y en todo eso. La gente misma está diciendo ya, de ambos lados, están diciendo ya, basta de tanta violencia, basta de tanto odio. Muchos de ellos, no todo mundo, ¿verdad? Pero mucha gente está diciendo, acabemos con eso, ¿no? Acabemos con ese odio, todos somos iguales, hay que darnos la oportunidad. Por eso me encanta el título, porque es esa oportunidad para amar. Gracias por compartirnos. Esa era una también de las preguntas que tenía, pero Paula Doria quiere decirnos algo. Paula, tienes la palabra. Hola a todos, el club de verdad me pareció muy chévere, da mucha ilusión ver la caja cuando llega, así que me parece un proyecto hermoso y pues que sea como uno siente que realmente seleccionaron el libro pues con un cuidado muy bello. Yo pues tenía una pregunta pequeña y es como quién lo diseñó, porque el diseño me parece fantástico. Pero lo otro que quería decir era volviendo un poco a lo que decías ahorita sobre el odio, que a mí me pareció que Nairobi, claro, era como un hilo conductor, pero como que desde el título sentí que el odio como emoción también aparecía en cada una de las historias de diferentes maneras, como el odio es posible, ¿no? Y Nyambura me hacía pensar mucho en ese odio al que es diferente, ¿no? Cuando ella reflexiona sobre las monjas y el hecho de querer volverlos cristianos, me parece como una reflexión súper potente, al tiempo que su papá es cristiano, ¿no? Pero su hermano, digamos, lo desprecia un poco por estar así y al tiempo ella piensa en su amiga, que no tiene otra cosa más que ser cristiana, pues porque las monjas y esta institución le ha dado todo, pero pensaba que el odio también estaba en cómo era tratado el mendigo, ¿no? Eh, y digamos, los dilemas que nos puede generar ese odio, y también pensaba al tiempo en que el odio pareciera que es algo no permitido, pero para las revoluciones es necesario, ¿no? Como para superar la discriminación racial,
era importante tener rabia frente a todo lo que les pasaba. Así que pues quedé como con muchas ideas frente a esta idea del odio, de la rabia, y de cómo el odio puede ser eso, volver cristiano a otro o evangelizar al otro porque es diferente y solo lo voy a querer hasta que piense parecido a mí. Y me parece como tan vigente, aunque se escribió hace tantos años, incluso pues en Colombia lo que está pasando con la migración, y tenemos a los venezolanos muy cerca y son muy, muy, muy parecidos a nosotros, y en todo caso ya se generan discursos de discriminación contra ellos, incluso desde nuestros gobernantes, así que me parece una lectura pues muy vigente que me deja como esta idea resonando en la cabeza sobre justamente las posibilidades del odio. Ya, creo que lo has resumido muy bien. Me parece que sí, no, todo lo que has dicho es vigente, a pesar de que este libro se escribió en 1978, ¿no? Que salió en 1978, sigue siendo, es como si lo viviéramos ahora con otras historias. Repitiéndolo, sí. Paula, me preguntabas por quién hace el diseño. Trabajamos con una agencia que se llama Anónima Estudios y bueno, tenemos un proceso largo, hacemos, sí, pues yo les cuento después de leer, hacemos una investigación profunda y pues si se han dado cuenta, toda la parte gráfica es como un complemento narrativo, ¿no? No es repetitivo. eh, y pues queremos que ustedes sientan que son o casi que obras de arte cuando las reciben en sus manos, que en este momento Patricia e Irma no la han podido tener. Pronto, sí, pero sí, procuramos que sientan esa alegría, ese cuidado y esa invitación a la lectura, ¿no? También, que yo creo que el proceso de, de leer también pasa por aquí, ¿no? Como que se toma una experiencia física que abrace y envuelva. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta mientras se animan a preguntar más o hacer algún comentario? Ya no sé si fue en las lecturas, en las conversaciones, en qué, pero decían que María Luisa tuvo que salir de México para ver esta realidad, digamos, cuando uno está inmerso en estas situaciones de discriminación, em, de racismo, de clasismo, como nos sucede a nosotros en Latinoamérica, estamos inmersos en ellos, pues tuvo María Luisa que llegar a Kenia para verlo como de frente y enfrentarlo más, ¿no? Y poder ser capaz de aterrizarlo, qué impresión que tengamos que salir de esa cotidianidad para no poder cambiar la historia propia en nuestra cotidianidad, ¿no? Ya, ya. Sí, es una mirada desviada, por decirlo, de la realidad, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar la historia, bueno, la historia de Kenia, por decirlo de alguna manera, la escriben o los británicos, que fueron los colonizadores, o los kenianos, porque es su país, normalmente. Pero llega María Luisa y le da una lectura a esa historia desde un tercer punto de vista, ¿no? Ella está fuera de esas dos realidades y puedo verlo desde la distancia. Y me parece que ella lo capta de una manera excelente precisamente por eso, porque lo ve desde lejos, aunque está dentro, ¿no? Pero lo ve ahí porque no es ni su país, ninguno de los dos son sus países, mas al mismo tiempo la conecta con México, ¿verdad? Porque el clasicismo, el racismo, las clases sociales, la discriminación, todo eso lo vivimos en México también, ¿no? Entonces ella ve esto y dice, wow, no, es como lo mío, es lo mismo que nosotros vivimos en México, pero también lo están viviendo aquí en esta sociedad. Y algo que me gusta de María Luisa es que en esta novela nadie sale limpio, no todos son culpables, o sea, absolutamente nadie, todo el mundo está ahí, ¿no? Y es cierto, porque somos seres humanos, ¿no? Aquí no hay buenos ni malos, aquí todos Aquí somos nada de que el malos. que tiene la primera piedra, ahí quedó.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, hay otras manos ahí. Voy a dejar que siga la conversación. Gracias, Irma. Va primero María del Rosario. Ujú. Que no me arrancaba este micrófono. Buenas noches. Buenas noches, María del Rosario. Yo creo que es, digamos, obligado para mí, que he estado en las 3 sesiones anteriores, pues agradecerle a Tinta y a Sandra esta iniciativa tan hermosa, porque los libros son muy bien seleccionados, o sea, yo he disfrutado los libros porque las ediciones son preciosísimas, ojalá ustedes, Irma y Patti, la reciban muy pronto porque van a ver un libro Ujú. espectacular, espectacular. ¿Y por qué? Pues hemos descubierto unos autores maravillosos y María Luisa, pues no es ninguna excepción. O sea, realmente lo que han dicho pues, lo comparto 100%. Descubrí una autora con una sensibilidad, con una capacidad de transmitir impresionante. Me encantó. Siento mucho que aquí yo también estaba medio googleando si podía conseguir otros libros de ella y no se consiguen, Sandra. Tendremos que hacer un esfuerzo conjunto ahí cuando tú sepas que aparecen los libros. Ponme ahí en la listita que me vas a decir, oye, llegó el libro que con seguridad compro alguno porque qué descubrimiento tan maravilloso. A mí me pasó lo mismo que tal vez ahora María Elena decía o alguna decía, yo empecé a leer las historias y por ahí en la tercera historia vine a descubrir que esos nunca se iban a juntar, o sea, que eso eran 3, 4, 5, 6 historias distintas. Yo la primera la leí y después pensé, en la segunda algo va a traer. Entonces, eso eso es especial porque además, después de que terminas el libro, ves que cada historia te llevó a entender, sí, el lazo o el hilo conductor es Kenia o el hilo conductor es el odio, pero el hilo conductor es ser capaz de transmitir las emociones de todas estas personas que vivieron en esos países, en esos momentos, en esas colonización, que fueron desplazados o que fue, la historia del mendigo es Sí. absolutamente magnífica. O Ah, sea, la última uno se identifica mucho y es larga y tiene pues el salto de cuando era niña a irse a Roma, nunca logra superar, o sea, nunca logra ser feliz. Su pareja al final le dice, oye, suelta, por favor, y sé feliz. Nunca lo logra porque está cargando todo ese odio, toda esa historia, que además pasa de generación en generación, porque entonces ella nos deja ver que es que eso lo traemos en la sangre, traemos ese odio de haber sido colonizados o esa superioridad. Hay una de las historias que empieza hablando de cómo esa superioridad, creo que es el mexicano, ¿no es cierto? El escritor, el que empieza hablando, mm, se va hasta de la casa de sus padres porque siente que no, definitivamente él no quiere seguir sintiendo esa superioridad. Entonces a mí, pues coincidiendo con los comentarios de las personas que han hablado antes que yo, pues me parece que la sensibilidad para transmitir esa emoción, se llame odio, que ella lo llama odio y realmente es odio, pero detrás del odio también hay amor y también hay decepción y también hay muchas cosas. Creo que es un libro profundísimo. Cada historia daría para otro resto de desarrollo porque me parece que la profundidad de cada una es muy grande. Entonces, muchas gracias a Sandra, al equipo Tinta, a Irma y a Patti por acompañarnos y compartirnos hoy ese pedacito de vida de María Luisa y a este libro tan maravilloso. Muchas gracias, María del Rosario. Apenas tenga noticias de cualquier libro, porque yo también estoy con el Diario del Dolor pendiente. Isabel, Hola, gracias a Tinta y gracias pues también a Irma por acompañarnos y a Patti, porque es un privilegio tenerlas acá. Esto transforma la experiencia de la lectura en algo mucho más rico. Y quería pues también mirar, también voy como en las últimas páginas del último relato, pero también aquí hay otra, pues me llamó la atención que Irma nos dice que el hilo conductor es Nairobi, pero aquí hay otro
hilo conductor tal vez que es esta línea de tiempo también, pero es una línea de tiempo como sociopolítica de Kenia, no de Nairobi. Yo, pues, Ah, por supuesto, total ignorante de lo que es Kenia, me puse a buscar pues quién era Kenyatta, quiénes eran pues estas asociaciones y toda la colonización, etcétera, pero me llamó la atención esa, pues que este es como el separador, ¿no? Y traté de buscar inicialmente, bueno, entonces la historia, el relato que viene debe ser como de esta época, que pues de esta línea de tiempo de cada uno, pero no, o sea, no observé una relación directa, aunque pues estas historias pueden ser muy atemporales también, o muy actuales, pero muy atemporales, ¿no? También es un no tiempo ahí. Y esta línea, entonces, Irma, cómo leerla o cómo sumarla a la lectura de estos relatos? Ya, yo Que creo que son eso, sobrecogedores, ya, sobre no, todo el mendigo es sobrecogedor, ¿no? sí, sí, Que ya, yo creo conocía a que la gente por los pies y las piernas y los calzados. sí, Sí, ya, gracias, no, adelante. no, es una observación muy, muy sagaz, estoy de acuerdo al 100%, ¿no? Que ese separador, que esa historia es como la columna vertebral de la novela, ¿no? Porque son los 85 años, los últimos años de la historia de Kenia. Y lo que ellas nos va mostrando en cada capítulo es las consecuencias de todos esos cambios históricos. Cada historia conecta de manera directa o indirecta con esa historia, con ese legado, no que deja el colonialismo, que ya sea, que no necesariamente tiene que ver con la presencia de los ingleses en Kenia, pero también los valores que ellos reproducen ahí. Porque si ustedes se fijan en las historias de los diferentes grupos, de los tribus, de los diferentes grupos, muchos de ellos replican esos valores o esas formas de conducta que se dan que da el inglés hacia el keniano. Y ahora no es el inglés hacia el keniano, pero es el keniano con el keniano o la tribu con la tribu, ¿verdad? O el keniano con los que vienen de fuera, que ahí les llaman los asiáticos, pero que es la gente de la India, ¿no? Mayormente. Entonces, hay toda esa conexión y yo creo que la historia es la columna vertebral de la novela, ¿no? Los une la ciudad, los une Nairobi, pero es esa historia global que nos muestran estas 6 historias. ¿Explico? ¿Queda explicado con eso, Isabel? Claro que sí, muchas gracias. Un placer. Gracias a las dos. Vamos con Ana Marrugo, luego con Eliana y ya vamos cerrando y después le vuelvo a dar la palabra a Irma y a Patricia ya para despedirnos. Entonces, Ana. Gracias. Yo tenía una pregunta para Irma muy breve y un comentario. La pregunta para Irma era si de pronto en tu investigación tú habías visto como alguna respuesta de escritores o de la crítica literaria en África sobre este libro en específico de María Luisa, porque pues no sé, también es muy interesante como que ella siendo mexicana y habiendo estado como poco tiempo en Kenia hace unos personajes como súper complejos, como que lo lleva a uno por todo su proceso, como de pensamiento, bueno, no sé, como una cosa muy íntima. Ya. Entonces, nada, solo como tenía curiosidad a ver si habías visto Excelente como pregunta. algo de eso. Y el otro comentario que iba a hacer, creo que era siguiendo algo que yo creo que fue Paula, creo que Paula, pues como que el hilo conductor del odio también a mí me pareció hermoso porque además siento que, por la misma forma del libro, como de estas historias que lo dejan a uno queriendo más, pero como que quedan ahí, y es como que ella no hace como un mandato como de las emociones, es como que no hay como una moralidad al respecto, ¿no? Y sobre todo como para el sujeto postcolonial, como que el odio siempre ha sido algo que como que se nos niega y se nos como medio sataniza, ¿no? Como que el odio no lleva a ningún lado y el odio no va a lograr nada, pero como que no sé, en las historias yo sí vi un poquito como, pues como un poquito como la reivindicación como del derecho a odiar, o al menos como de
pensar y vivir como el odio sin pasarlo como por el mandato, no sé, social, moral, de como qué emociones son válidas y cuáles no son válidas y para quiénes. Entonces, nada, como que solo ese comentario, como que es el otro hilo conductor que me pareció hermoso, hermoso de todo el libro, y es como eso, y todo el mundo odia una cosa distinta y de una manera distinta, y es una emoción, no sé, válida, como muy humana, y está ahí, y quizás también como que la forma misma del cuento corto nos deja ahí, como pues así es, y no necesitamos como resolverlo, no necesitamos como una reconciliación total con el colonizador o con el padre, no sé qué, como, bueno, eso me pareció también muy bello del libro. Muchas gracias, Ana. Y no solo como dice Irma, que lleva al amor, sino también esa capacidad creativa que en mí, por ejemplo, genera una como resistencia, como así que uno puede crear a partir del odio y eso también para mí fue súper reivindicador. Vamos a ir con Eliana, Cristina y Sharon y ahora sí, después cerramos. Eliana. Hola, buenas noches. Una disculpa por mi voz. De hecho, bueno, en primer lugar, me siento tremendamente bendecida. Fue una de las ganadoras del concurso de tinta en diciembre. Y cuando llegó el link para discutir este libro, yo dije, me lo voy a leer. Yo quiero participar y pude encontrarlo online. El lunes me enfermé y el libro me ha acompañado todos estos días esperando en la EPS. Horas y horas y fue desconectarme totalmente y embullirme porque María Luisa tiene una capacidad impresionante de descripción y hace que uno conecte totalmente con los paisajes, con la vivencia de los personajes que ha construido. Me ayudó muchísimo también. Me encanta Diana Uribe y los podcasts que ella ha hecho sobre estos paisajismos de África. Le ha dado como muchísimo, mucho color, mucho más relieve a todo eso que va describiendo María Luisa. Pero en sí, hay como un pequeño comentario que quisiera agregar y que estoy conectando con lo que decía ahorita Irma y tiene que ver con ese contexto eh, político que se va armando linealmente y es que al inicio uno casi no siente la voz de la mujer. Son muchos arquetipos masculinos que van hablando desde ese rol masculino que han ejercido como blanco, como negro, desde ese poder o ese papel social que han asumido en lo que María Luisa va contando. Y uno va viendo como pequeños esquinas donde están las mujeres, pequeños espacios donde ellas se desarrollan. Y creo que uno de los momentos más fuertes es en la del mendigo, cuando él dice, me permito leer algo muy chiquito, los pasos de mujer iban deprisa hasta ahora con miedo. No había una noche que un grito no lo despertara, carreras, llantos. Debe ser peor ser mujer, se dijo el mendigo acariciando su muleta. Y eso fue como sentir él, por eso todavía no está hablando de la mujer, porque es que todavía no se puede ver ahí. Y cuando ya llega uno a la última parte y uno empieza a escuchar ese grito que la propia protagonista todavía no entiende qué significa y que va intentando desenvolverse y nadar dentro de su propia existencia, viendo que el rol que ocupaba la mamá y después todo lo que va como organizando en su cabeza a través de la lectura y lo que encuentra en la lectura fue como, wow, ya entiendo por qué, fue algo emocionante, apasionante, hermoso, en serio, muy, muy lindo. Fue lo mejor que me pudo pasar y también estar enferma porque si no, no podría estar aquí, estaría trabajando. Muchas gracias. Gracias, Eliana. Eliana, muchas gracias y mejórate pronto. Cristina. Voy a ser breve. Eh, Voy a contarles un ejercicio que me resultó, bueno, no lo he terminado, pero a mí me gusta mucho un libro que se llama Memorias de África, que es de Karen Blixen, creo. Y me pareció muy interesante leer dos visiones de dos mujeres en diferentes épocas, una desde un país europeo, ¿sí? Un país imperialista, y otra desde América Latina hablando de Kenia. O sea, me obsesioné, me puse a buscar sobre las dos, no sé, hice esa conexión, se las comparto. Yo quería saber, quería preguntarles,
a Patti, a Irma. Aparte, María Luisa, eh, bueno, tú decías, tenía una como inspiración, ¿sí? A Virginia Woolf. ¿Qué otras autores, autoras, eh, cómo fue su formación como escritora, fue autodidacta? Quisiera saber un poquitico más de Ya. esas raíces de la escritura de ella. Gracias. Patti, ¿quieres comentar algo? Ya que yo he hablado bastante, quiero darte también la oportunidad Ah, de que sí, comentes. ella fue autodidacta. No, sí estudió comercio, o sea, nada que ver, eh, pero entró a trabajar cuando era muy joven, éramos muy jóvenes, a Time Life, trabajó en una editorial Novaro y, creo que esos fueron sus dos trabajos, pero a ver si no me equivoco, Irma. A mí, yo creo que es muy importante para escribir a mi hermana sus 5 renuncias. ¿Tú sí te acuerdas de las 5? A ver, Patti, dilas, no sé a No, qué. pues no sí, es que yo ya estoy grandecita, pero Al ella dinero, renuncia a la maternidad, renuncia a la belleza, renuncia al dinero, ¿verdad? sí, al dinero también. Ya me faltan 2. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, Patti. A la belleza, al dinero, a la maternidad, ¿Al éxito? al éxito. Ya, bien dicho, sí. Sí, ya, ok, creo que ahí están, sí. Pero el éxito sí le llegó. Ya. Sí, sí. Ella se hace y renuncia porque ella estaba teniendo un exitazo en México. Cada semana salían los periódicos, le invitaban pues, a todas esas cosas de los literatos y ella lo único que quería era escribir. Entonces ya por eso se fue fuera de México, porque la invitaban mucho a presentaciones, a, a conferencias que diera. A mí me acuerdo que me mandó una vez a Bellas Artes a recibir un premio, le digo, pero es el colmo, ¿yo qué hago parada ahí en medio? O sea, ven tú, pero ella sí éramos de niñas una familia de españoles, veníamos. Y se usaba mucho en esa, discriminaban mucho a los morenos. Y pues nosotras relampagueábamos de morenas pues, por el sol. Pues. Y mi misma familia nos veía. Mi abuelita nos decía, ahora no van a la playa para que se despercudan. Despercudirse es como blanquearse. Y total que yo creo que a ella le afectó muchísimo eso. Esa es una pauta yo creo que de todo lo que han comentado del libro de las posibilidades del odio, tiene que ver mucho con esa infancia. ¿Estás de acuerdo, hermano? Sí, claro que sí. Y quería decir también, para contestar la pregunta que nos hicieron, es que ella leía, fue una lectora consumada, leía todo lo que tiene que ver con la literatura mundial, María Luisa lo leyó. No necesitó ir a la universidad porque ella ya había estudiado todas esas obras, inglesas, rusas, francesas, latinoamericanas, todos los latinoamericanos, los grandes escritores, ella los había leído. Entonces, y en especial, le encantaba a Julio Cortázar, ¿no? Le gustaba muchísimo la obra de Julio Cortázar. Y tengo un Muchas gracias. comentario que hacer, si me permiten, muy rápido. De Ana preguntó si
kenianos habían leído la obra de María Luisa. Solo un par de cosas. La obra no se tradujo al inglés, entonces no hay manera para que ellos leyeran la obra, no, porque no está traducida. Patty generosamente ha dado el permiso para que se haga una traducción de las posibilidades del odio al inglés, y ahora mismo se está buscando una editorial. Ya la traducción está hecha por una gran traductora de aquí de la universidad donde yo trabajo, y estamos esperando que no, que acepten esa publicación. Y una de las propuestas que hicimos para publicarla en inglés es precisamente eso, que esta obra le va a interesar tanto a los ingleses como a los kenianos, como nos ha interesado a todos los latinoamericanos, porque de alguna manera toca nuestra propia historia. Gracias, Irma. Vamos con Sharon y Omar, que veo que alzó la mano al último momento, pero ya cortico para no hacerlo tan largo y que se empiezan a desconectar. Sharon, dale. Buenas noches. Buenas. Bueno, en primer lugar comentarles que también adquirí, creo que alguien comentó aquí que sus hijos le habían regalado el libro de Navidad, a mí también me lo regalaron de Navidad mi pareja, y, y fue genial. Yo desde que vi Tinta en una publicidad en Instagram quedé enamorada y al recibir este regalo me sentí espectacular, se sintió muy bien. Además que pues no conocía ni a Elena Poniatowska ni tampoco conocía a María Luisa Puga, no sabía de ellas, por lo tanto soy completamente nuevecita leyéndolas. Y en lo que respecta al libro, debo decir que le agradezco demasiado, Patti, le agradezco demasiado a tu hermana haber escrito esto, porque es que esto fue lo que me hizo entender a mí que sentir eso que yo estoy sintiendo no está mal y es lo que me va a llevar a superar lo que debo superar. Yo debo decir que soy una persona muy resentida con el tema de la colonización, demasiado, porque es que a mí la colonización a día de hoy, y fue hace muchos años, pero a mí a día de hoy la colonización me ha quitado mi identidad, porque soy una persona muy artística, me gusta escribir, me gusta el teatro y no puedo disfrutar nada de eso. Estudio economía, estudio negociación internacional, pero quisiera escribir, quisiera actuar, quisiera escribir obras de teatro, pero no puedo, o sea, mi identidad me la robó completamente la colonización y la idea que nos metieron en la cabeza del capitalismo, porque es que esa idea no las introdujo las personas, no las introdujo las personas blancas europeas, nos introdujeron la idea del capitalismo y digamos que toda esa idea de que ellos consideran progreso, así como estaba pasando en Nairobi, así como lo estaba viviendo el padre de Nyambura, así como lo estuvo viviendo por un momento el hermano de Nyambura, estuvieron sintiendo esa colonización porque se sentían presionados a seguir ese camino que era el camino blanco cuando ellos tenían una cultura y una identidad diferente, fue lo que hizo que Nyambura digamos que dejara de lado su identidad y es lo que hizo que yo dejara de lado mi identidad, esa idea de ser lo que ellos son para lograr ser lo que ellos son ahora, pero no ser lo que realmente quiero ser. Y digamos que yo hace mucho tiempo caí en cuenta que la única manera en que podría superar era entender que los odio, o sea, que los odio. Es la única manera de poder superarlos, entender que los odio. Y me sentía mal porque me sentía como una resentida, pero al leer este libro se sintió demasiado bien saber que el paso para superarlo es entender que odiarlos no está mal, porque lo que hicieron tampoco está bien. Y se sintió muy bien leerlo, me sentí muy bien y hubo una parte del libro que me gustó muchísimo en la que decía, ay, no recuerdo quién era que lo decía, pero decía que al ver pasar a los africanos con esos zapatos como los que usaba el hermano de Nyambura, simplemente podías ver cómo algo no encajaba, como si el pie no cupiera en el zapato, como si ese zapato no cabe ahí, saquen ese zapato, saquen ese zapato porque ese zapato no debe ir ahí. Entonces fue así como le robaron la identidad al africano y fue así como le robaron la identidad a los indígenas y fue así como nos han robado la identidad a todos los que hemos sido una mezcolanza de todas esas personas que alguna vez existieron. Y debo agradecer mucho este libro porque digamos que es un paso
para poder encontrar mi identidad, y me sentí muy identificada con Nyambura también en el tema de no quiero amigos, no quiero salir contigo, no quiero ser tu novia, no quiero ser tu amiga, quiero primero saber quién soy yo antes de querer ser con alguien más. Excelente. Entonces, Wow. muchas gracias por este libro. No, y jamás encontraría esto aquí en Colombia, jamás estaría por una librería y lo encontraría y jamás. Y esto fue una hermosa coincidencia. Y es una de las cosas que yo más amo, las coincidencias. Entonces, muchísimas gracias. Qué espectacular el libro. Qué linda, gracias, gracias. Sharon, gracias por ese comentario. Omar, Bueno, buenas noches. Ya han dicho bastantes elogios acerca del libro, pues yo me voy a limitar a como una información muy puntual. Y es que para los que vivimos en Bogotá, afortunadamente en la Biblioteca Luis Ángel Arango hay una colección un poquito amplia de las obras de María Elisa Puga. Ahí está Diario del Dolor, este libro que estamos leyendo. La forma del silencio, Antonia, Pánico o Peligro, Las razones del lago, 9 madrugadas y media, bueno, etcétera. Hasta un libro infantil que se llama A Lucas todo le sale mal. Sí. Era eso, para compartir esa información. Veo esos libros ahí disponibles en la Luis Ángel Arango, que se pueden llevar a domicilio. Gracias. Wow, Ay, excelente. qué buena noticia. gracias Recomiendo Omar por mucho ese dato. El Diario del Dolor y Antonia. Ay, si pueden leer Antonia, es muy pequeño, es precioso, es una Es obra, es una precioso. joya también. Y el árbol, Antonia y el Diario del Dolor. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, y ya para cerrar, quiero darle la palabra primero a Patti y luego a Irma para ya despedirnos. Solo una cosita, sí está en Kindle, en Amazon. Sí se consigue en Kindle. Gracias. Patti, ¿qué nos quieres ya decir en últimas palabras para despedirnos? Pues, pues siempre he estado orgullosa de mi hermana. Me encanta oír sus sentimientos o sus opiniones sobre este libro, que sí fue, creo que es maravilloso y del cual ella estaba muy orgullosa. Pero eso es María Luisa, así es. Era muy sensible, muy humana, muy aislada, muy aislada, porque escribir fue su pasión, fue su vida y también parte fue su muerte, porque ese aislamiento en el que vivía, pues era, todos tenían muchos perros y todos se llamaban como Pluma, Cuaderno, a todos les ponían nombres de cosas de escritorio, ¿no? Pero sí entregó su vida, y me da dolor decirlo, a la escritura, a la literatura. Ella entregó su vida a eso. Gracias. Gracias a ti, Patti. No, gracias a poder leer, gracias a ti también que podemos leerla y conocerla de cierta manera a través de los libros que nos dejó. Bueno, Irma. bien, yo quiero agradecer a toda la comunidad lectora por haber dedicado estas horas a leer esta obra. Estoy impresionada lo excelentes lectores que son todos. Yo soy profesora de literatura también y me gustaría que todos fueran mis alumnos porque tienen unas ideas extraordinarias. Todos tienen, o sea, todo mundo, Ileana, Sharon, Ana, Amparo, todas, Isabel, todas fueron maravillosas en sus opiniones y me da gusto saber que la obra les ha tocado como me tocó a mí también la primera vez que leí la novela, la primera novela de María Luisa, y a la cual yo dije voy a dedicar
lo que queda, no en mi profesión, a estudiar su obra. Es muy bonito estar aquí con todos ustedes, escucharles, aprender de ustedes y los animo a que sigan leyendo a María Luisa Puga. Gracias por la invitación, gracias a Sandra por esta oportunidad de hablar sobre una de las mejores escritoras de México, no hay duda de eso. Gracias, Patti e Irma, por su generosidad en todo este camino que llevamos meses preparando para tener hoy nuestro final feliz aquí juntos. Quiero pedirles, si prenden los que se animen y quieran la cámara para nuestra foto de redes y memoria del encuentro que tuvimos hoy. Entonces y Patti e Irma, prometo que me voy a reivindicar prontamente, que nos reivindicaremos prontamente. Y ahora estoy intentando, listo. ¿Va? Ay, qué linda. Gracias. 1, 2, no me ya. 3, va. El que salió, salió. 1, 2, 3. Listo. De verdad, nuevamente a todos y todas de la comunidad de Tinta, que de verdad es una maravilla tener y compartir este espacio y que existamos porque existimos gracias a ustedes. Así que escríbanos, compartan lo que sea que quieran que sigamos trabajando, explorando. Bueno, la idea es que nos comuniquemos pues así, de fácil. Entonces estamos a un clic, ya saben. Feliz noche, besos, abrazos para todos y de verdad, Patti e Irma, un abrazo enorme en la distancia. Chao, chao, feliz noche. Igualmente. Gracias, chao. Y gracias a todos. Sigan leyéndola. Gracias. Gracias por todo. Bueno. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias.